Hola chicos, buenos días, bienvenidos a su semana. Recuerden que en su lección vienen todos los lineamientos que ustedes deben de llevar a cabo, la tarea, vienen sus ejercicios y todo lo que ustedes deben de realizar. Recuerden que deben de leer bien sus indicaciones para evitar dudas, para evitar errores que les pueden perjudicar a ustedes. Bueno, esta semana vamos a empezar a ver este tema de síntesis kantiana. Recuerden que Immanuel Kant, al ser un pensador, él desde obviamente su pensamiento moderno, él decía que la razón es la instancia para establecer el quehacer científico y obviamente también la acción moral, y así como la ordenación de la sociedad, y claramente él lo establecía, que tenía que haber un proyecto histórico. De hecho, como teórico del conocimiento, Kant somete a juicio a la razón para obviamente intentar resolver la discrepancia y antagonismo entre las interpretaciones que obviamente ofrecieron los pensadores racionalistas, que lo vimos la semana anterior, que obviamente consideraron autosuficiente a la razón al margen de la experiencia, y obviamente también las empiristas, que obviamente esto establece o empezamos a hablar ya de la época moderna, que cuál era la finalidad del empirismo como tal, reducir el pensamiento a lo dado por los sentidos. Bueno, Kant dijo, chicos, que Hume lo sacó de su sueño dogmático, sobre todo con su crítica a la inducción y a la causalidad. De hecho, se propuso a integrar la subjetividad, vamos a decirlo de esta manera, propia del pensamiento, y a la vez encontrar la posibilidad de la ciencia y aceptar la vamos a llamarlo de esta manera, incognoscibilidad del mundo en sí. De hecho, él creyó reconocer defectos en ambas tradiciones y también verdades e intentó una síntesis coherente de ambas tradiciones. Cuando nosotros hablamos de esta síntesis kantiana, hay que dejar claro que para él tanto la percepción como la razón juega un papel importante para conocer el mundo. ¿Y cómo podemos decir esto? Bueno, si bien nosotros a través de la subjetividad se manifiesta a través de las impresiones obtenidas por la sensación, y ésta admite que es posible que la causalidad no exista en el mundo, y todos nosotros o todos experimentamos la realidad del mundo de la misma manera. Y esto, chicos, a lo que yo me refiero es porque tenemos una estructura de la mente por la cual la realidad se adapta a tal estructura en vez de que la mente busque adaptarse a las leyes de la realidad. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que decir? Bueno, hay ciertas condiciones, chicos, y hay que dejarlo muy claro, en la mente del ser humano que contribuyen a determinar nuestra captación de lo que nosotros llamamos realidad o mundo fuera de mí. Y nosotros podríamos decir, jóvenes, que vemos al mundo con los lentes de nuestra mente. De hecho, algunos dicen que de forma análoga también nuestra percepción está determinada por la naturaleza de nuestros sentidos. Incluso se presume, o algunos autores dicen, que nosotros captamos el mundo con los sentidos de los que disponemos. Y si en vez de dos ojos, algunos han preguntado, si en vez de dos ojos tuviéramos cientos de ojos, o unos microscopios o otros telescopios, tal vez lo que llamamos realidad lo captaríamos de distinta manera a como nosotros lo percibimos. Y así Kant, chicos, fue considerando que hay disposiciones de nuestra razón, y no solo de nuestra razón. Él decía, de nuestra razón, conciencia o mente, que obviamente marcan todas nuestras percepciones. De hecho, para Kant, estas formas son innatas o inherentes a la razón. Incluso él dice, concibe el tiempo y obviamente el espacio con dos formas de sensibilidad humana. Obviamente estas son anteriores a cualquier experiencia. Y esto significa, jóvenes, que antes de experimentar algo, sabemos que lo captaremos como un fenómeno en el tiempo y en el espacio. Por eso, en todas partes, jóvenes, los humanos experimentamos el mundo como procesos de tiempo y espacio. Y cuando yo me refiero a tiempo y espacio, según Kant, no están fuera de nosotros. De hecho, él dice que estas son cualidades de nuestra razón
y no cualidades del mundo. Él incluso llegaba a argumentar, nuestro entendimiento no solo recibe impresiones o sensaciones, que prácticamente esto viene con lo que yo les explicaba la semana anterior, sino que moldea y forma ese material de la sensación. Una vez que nosotros empezamos a hablar de toda esta forma de análisis de Kant, hay que dejar muy claro, chicos, que para todo este tipo de pensamiento se podría argumentar que el ser humano, en cuanto tiene un cuerpo, obviamente este cuerpo pertenece plenamente a la naturaleza y por tanto se presume que nosotros estamos sometidos a las leyes causales. En tanto, si nosotros nos ponemos a pensar mera biología, no tenemos libre albedrío. ¿Por qué? Porque solo vivimos como seres sensitivos, el cual nuestros genes determinan algunas de nuestras enfermedades. ¿Por qué? Porque obviamente algunas de nuestras enfermedades fue porque el papá, la abuelita, el bisabuelo, la prima lo tuvieron. De hecho, también se podría argumentar que nuestro cuerpo no requiere ciertas sustancias como minerales, proteínas, etcétera. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros, al tener una razón, incluso algunos autores decían, nosotros somos razón, conciencia, mente, que es lo que les acabo de mencionar. Y en este nivel nosotros ubicamos nuestra libertad o libre albedrío, nuestra capacidad de reflexionar y tomar obviamente decisiones sobre cuestiones que son vitales, vamos a decirle de esta manera, algunas referidas al bien y al mal, a cuestiones morales. Hay que dejar muy claro, chicos, quiero que quede muy claro que Kant reflexionó que es inherente a la razón del hombre el saber distinguir entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque él decía que esta capacidad es innata. Incluso Kant decía que un hombre actúa moralmente cuando actúa por deber. De hecho, cuando él hablaba de la acción moral, él decía que la acción moral se efectúa cuando se busca la actuación por el deber mismo, sin ningún otro móvil o intención. Incluso él ponía un ejemplo, él decía, si un carnicero despacha la carne dando las raciones en su justa medida, pero no lo hace por deber, sino con la intención de acreditar, obviamente, su negocio y obtener más clientela. Y su acción no es moral, porque pudiera tener el móvil de subir los precios una vez que obtenga la clientela que requiere. De hecho, este cumplimiento, si nosotros nos ponemos a analizar este pequeño ejemplo que les estoy dando, este cumplimiento de vender la carne en su justa medida solo es un medio para sus fines. Incluso nosotros podríamos pensar en muchísimas situaciones que mucha gente desempeñamos o mucha gente que ustedes incluso dicen, es que él actúa así porque quiere sacar provecho de esto, o es que él actúa así por esta finalidad. Entonces, una vez que Kant empieza a reflexionar, él llega y determina que el hombre no puede, o mejor dicho, es inherente, mejor dicho, entre distinguir entre el bien y el mal. Bueno, una vez que hablamos sobre todo este proceso, ok, chicos, bueno, una vez que nosotros estamos hablando de Immanuel Kant, es importante para concluir, porque se me estaba pasando y es muy importante, chicos, que dejemos claro que Kant fue un filósofo obviamente moderno, que hizo suyo el lema de la Ilustración, que decía atrévete a pensar. ¿Por qué? Porque creyó en la emancipación del hombre a través de su razón. De hecho, él escribió sobre la paz y cómo los países deberían unirse en una federación de pueblos para obviamente estos conseguir una coexistencia, vamos a decirle de esta manera, pacífica entre las distintas naciones. ¿Por qué? Porque el estar permanentemente en guerras impide que el hombre obviamente salga de su estado de naturaleza y de hecho a él se le considera precursor de la ONU. De hecho, abogó por un derecho internacional que fomente un estado generalizado y seguro de paz. Una vez que nosotros ya hablamos de Kant, vamos a hablar de Hegel, el cual, al ser un gran pensador, él empieza a abrir un horizonte de reflexión filosófica que obviamente expresa la síntesis y plena realización conceptual de ese movimiento filosófico que tiene sus raíces en Kant. De hecho, el único punto
fijo que él determina es la historia. Incluso cuando nosotros hablamos de este gran pensador, él decía que la humanidad ha ido hacia un conocimiento y conciencia cada vez mayor de sí misma. De hecho, la racionalidad y la libertad son cada vez mayores. Y la evolución histórica obviamente va avanzando, dado que las ideas se sustentan sobre la base de otras. Y hay un poco de tensión, chicos, que se resuelve cuando se produce una síntesis y de nuevo otra tensión en un movimiento dialéctico. De hecho, el desarrollo de la razón a través de la historia lo llama el espíritu universal, y en ese movimiento se presume que sobrevive lo que es sensato. E incluso es importante que nosotros determinemos que la razón es dinámica y está llena de contradicciones, y ese espíritu del que yo les estoy hablando se hace visible hasta la interacción entre los seres humanos que se constituyen en comunidades y en el nivel del arte, la religión y la filosofía, que incluso algunos autores han determinado, en especial este autor, que el espíritu universal alcanza la mayor conciencia, es decir, el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque reflexiona sobre su propia actividad en la historia. Bueno, una vez que nosotros hablamos de este tema, es importante que hablemos de la crítica social de manera muy general. Cuando nosotros hablamos, chicos, cuando nosotros estamos hablando de la crítica social, es importante que dejemos claro que para Carr la base de una sociedad la constituyen, la primera, los medios de producción, que obviamente estos son recursos naturales, materia prima, clima, y estos cimientos, vamos a decirlo de esta manera, determinan los límites de la producción que puede obtener y también determinan la cultura. La segunda base de una sociedad son las fuerzas productivas, que son los tipos de herramientas y máquinas que obviamente se van a utilizar. Y por último, la organización del trabajo, que son división del trabajo y relaciones de propiedad que se dan entre los propietarios o capitalistas de los medios de producción y los trabajadores o proletarios, que estos últimos no poseen capital y renta, y de hecho su fuerza de trabajo para vivir es la de para vivir. Y esta postura que él tiene es materialista, e incluso si ustedes se dan cuenta pueden determinar, en efecto, la postura que él tiene es materialista y no idealista. ¿Pero por qué, chicos? Bueno, pues él considera que la dialéctica debe asentarse en la realidad concreta y el ser humano debe mejorar sus condiciones sociales al respecto. Podemos nosotros determinar que los filósofos, que él incluso determinaba, que los filósofos han interpretado de muchas maneras al mundo. De hecho, la tarea obviamente es transformarlo. Cuando nosotros hablamos de la modernidad, que hemos hablado prácticamente ya varias semanitas, la modernidad, jóvenes, concibió la historia como construcción, progreso, y vamos a llamarla hasta incluso una emancipación, porque Marx criticó la explotación económica del trabajador en el capitalismo temprano. De hecho, sus estudiosos encuentran en su pensamiento una utopía progresista. ¿Por qué? Porque él consideró la modernidad como un instrumento de destrucción de la explotación y la pobreza, un instrumento para crear condiciones materiales para una vida libre y rica, vamos a decirle de esta manera, porque él determinaba o él pensaba que la sociedad burguesa como antesala de la emancipación absoluta no se daría en automático. Cuando nosotros hablamos de su teoría, podemos decir como conclusión que la teoría de la alineación es la interpretación ideológica del concepto psicológico y sociológico de alineación, considerando que obviamente el trabajador desde un punto de vista capitalista no es una persona en sí misma, sino una mano de obra que puede representarse en su equivalente económico, e incluso el trabajador, él determinaba, es una cantidad de dinero, obviamente utilizable, como mano de obra para la multiplicación del mismo. Cuando nosotros hablamos de la época de Marx,
Las jornadas eran incluso, chicos, de 12 horas. Algunos autores dicen que de 12 horas, pero cuando nosotros nos adentramos a investigar más información, podríamos decir que es de más de 12 horas. Incluso el salario era sumamente reducido, las condiciones en las cuales trabajaban, eran insalubres, había muchos virus, había mucha explotación, o sea, era un trabajo que, aparte de ser forzoso, cansado, obviamente te denigraba, te acababa, incluso no nada más para los grandes o para los adultos. ¿Por qué? Porque está documentado que muchos niños y mujeres trabajaban en las minas recogiendo mineral en los vagones de la mina, y incluso el propietario de los medios de producción pagaba de manera incompleta la fuerza de trabajo empleada para obtener la producción, pues se quedaba con la plusvalía o excedente del esfuerzo laboral realizado por el obrero, y lo invertía para modernizar obviamente sus instalaciones y acumular más capital. Y se trataba de obviamente aumentar la producción para mayores ventas y mayores ganancias. Con esto poco, chicos, y con un video que vamos a ver en su videoconferencia, podrán ver cómo vivían, en qué condiciones. Incluso muchos niños, al sufrir de explotación infantil, a veces ni crecían, se quedaban muy enanitos porque no tenían alimentación adecuada, porque obviamente esa desnutrición, esos esfuerzos no llegaban a que se desarrollaran plenamente. Incluso, chicos, aunque no venga acá en su libro, a las mujeres les pagaban menos porque eran mujeres, así de simple. Y a los niños igual, o sea, les pagaban menos, por eso les convino mucho que trabajaran niños como tal. Una vez que nosotros hablamos de esta crítica social, podemos concluir, chicos, que hay muchísimos filósofos que vamos a hablar en su videoconferencia, como Sor Juana Inés de la Cruz, como Carlos de Sigüenza y Góngora, como Gavino Barreda, en los cuales ellos empiezan a buscar un crecimiento, empiezan a criticar socialmente la influencia que tenía estos métodos o esta modernidad, y cómo tenía sus pros y sus contras. Incluso, chicos, cuando nosotros hablamos de Sor Juana Inés de la Cruz, acuérdense que él escribió un poema filosófico llamado Primero Sueño, el cual trata de una alegoria de varios cientos de líneas con forma de silba. Cuando yo hablo de una silba es una estrofa, chicos. Y esta tenía un propósito del ansia de saber, el vuelo del pensamiento y obviamente su consecuente trágica caída. Y en él aparecen de entrada alusiones a la filosofía del hombre, y se empiezan a enumerar las facultades obviamente cognoscitivas del ser humano, y entre ellas son mencionados los sentidos internos. Incluso un rasgo de modernidad en Sor Juana es la manera como el propio Primero Sueño trasciende, vamos a decirlo de esta manera, el ermitismo hacia el racionalismo, cambiando el medio del conocimiento, que era la intuición en el hermetismo, por el de la modernidad, que obviamente ya hemos dejado claro que es el raciocinio deductivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos autores, estos empiezan a criticar socialmente todos esos cambios, toda esa evolución, y empiezan a hablar de sus pros y sus contras. Como conclusión, chicos, nosotros podríamos decir que en la crítica social de esta síntesis, vamos a decirlo de esta manera, tuvo obviamente un crecimiento, tuvo un desarrollo, pero también tuvo un estancamiento, una explotación, porque no se empleó de manera correcta. Cualquier duda, chicos, cualquier pregunta que llegaran ustedes a tener, lo vamos a desarrollar con todo gusto en su videoconferencia. Deseo que tengan un excelente inicio de semana, chicos. Cualquier cosa, estoy por vía chat y con toda la confianza del mundo nos podemos contactar. No se les olvide anotar dudas y preguntas que ustedes tengan para poderlas ver en videoconferencia. Muchísimas gracias, chicos. Hasta luego.